Bueno chicos, entonces arranquemos con esta nueva sesión de clase. El tema de hoy es algo que llaman arreglos o vectores que están establecidos en la estructura de datos. Según los indagué en el primer día de clase, creo que ustedes no, en la tecnología no alcanzaron a ver este tema. Entonces, quizás este tema sea completamente nuevo para ustedes. Entonces vamos a arrancar. Hoy lo vamos a ver de forma algorítmica. Hoy no lo alcanzamos a llevar a Visual Basic. Dentro de 8 días lo haremos con Visual Basic. Entonces vamos a ver qué es, en términos generales, una diapositiva, qué son las estructuras de datos, qué son los vectores, las matrices, qué operaciones se pueden hacer con ellos, unos recorridos, los recorridos que yo puedo hacer sobre los vectores, la lectura, la escritura y la asignación, y un ejercicio. Siempre que arranco este tema, lo arranco con un ejercicio. Entonces, por tanto, como los 10 primeros minutos, quiero que ustedes resuelvan un problema y luego retomamos. Entonces, como tal, una estructura de datos es una colección de datos. O sea, yo puedo tener una colección de datos. Básicamente, esa colección de datos se caracteriza porque está ordenados y porque yo puedo hacer operaciones sobre esos datos. Entonces, eso en términos generales es una estructura de datos. Y las estructuras de datos son muy utilizadas en sistemas de cómputo. Los datos que hasta el momento hemos visto son estos tipos que llaman datos simples o datos primitivos. Ustedes han manejado estos datos de acá arriba. Los datos numéricos, que pueden ser enteros o reales, los datos de tipo carácter, los datos de tipo lógico. Esos datos, cuando abarcamos un problema, pues son los datos que hemos trabajado. Hoy veremos otro tipo de datos que llaman estructuras de datos, que son colecciones. Recuerden que aquí es lo que estamos hablando, es una colección de datos, con lo cual hacemos operaciones. Dentro de esas colecciones hay varios tipos de datos. El que nosotros vamos a ver es este de acá. Es una estructura de datos estática y básicamente arreglos. Eso es lo que vemos en este curso. Lo demás, pues no se ve, eso es más tema de ingeniería de sistemas. Si vemos acá, hay estructuras estáticas, estructuras de datos estáticas y dinámicas. Entonces, las estructuras de datos estáticas se caracterizan porque el tamaño de sus elementos es constante, no varía en el momento de ejecución del programa. Entonces, son aquellas en las que el tamaño ocupado de memoria se define antes que el programa se ejecute y no se puede modificar. Entonces, a eso se le llaman estructuras de datos estáticas. Los arreglos que vamos a ver son datos de tipo estático. Y hay otras estructuras que el tamaño puede modificarse en su tiempo de ejecución. O sea, yo puedo tener más datos o menos datos. Entonces, en ingeniería de sistemas se conocen estas estructuras como pilas, colas, árboles, grafos y sucesivo. Entonces, esas serían las estructuras de datos. Una frasecita que siempre les he recalcado a ustedes es una frase de un matemático. Ese matemático dijo en algún momento que antes de navegar debemos caminar y antes de crear debemos de entender. Esto, digamos que es una frasecita que se las socialicé el primer día de clase y es una frase que siempre utilizo en los cursos de algoritmia y también de programación, porque en últimas, si vemos allí las dos palabras resaltadas, dice crear, entender. O sea, yo solamente puedo crear algo si entiendo de ese algo que estoy creando. Es muy difícil crear cosas de un contexto que uno no entiende. Entonces, por eso siempre en este curso siempre hemos definido que antes de construir el algoritmo, pues debemos de entenderlo. Tenemos que hacer el análisis del problema, cuáles son sus datos, cuáles son sus datos de entrada, cuáles son sus datos de salida y sucesivo. Entonces, en este caso, siempre antes de crear el algoritmo vamos a hacer un análisis de datos, de determinar los datos de entrada, los datos de salida y el proceso.
Entonces, para darle un preámbulo a este tema, entonces quiero que piensen por 10 minutos, 10 minutos, o sea, no quiero que se pongan a hacer el algoritmo, quiero que hagan el análisis de esto y saber qué necesitan para llevarlo a cabo. No es para que hagan el algoritmo, sino básicamente el análisis, aunque el ejercicio dice diseña un algoritmo, pero quiero es que hagan el análisis, o sea, quiero que entiendan el contexto del problema para poder ir a crear ese algoritmo. Entonces, en este caso dice diseñar un algoritmo que permita calcular la nota definitiva a los estudiantes de estructura de datos. A estos se les efectuaron 3 evaluaciones con una ponderación del 30, 30 y 40% respectivamente. Hasta ahí, digamos, normal, y eso ya lo entienden ustedes. Y hay una segunda parte que dice, además se requiere saber los siguientes datos: el promedio del grupo, la cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. Aquí es la cantidad de estudiantes con nota definitiva mayor al promedio del grupo. Este es menor y este es mayor. Entonces tenemos 10 minutos para que ustedes hagan ese análisis. Diseñar un algoritmo que permita calcular la nota definitiva a los estudiantes de estructura de datos. A esto se le efectuaron 3 evaluaciones, una con ponderación de 30, 30 y 40% respectivamente. Y además requerimos que a esos estudiantes de estructura de datos, que son, digamos que son 10, a esos 10 vamos a sacar el promedio del grupo, el promedio de datos del grupo, y la cantidad de estudiantes de nota definitiva menor al promedio del grupo, y la cantidad de estudiantes de nota definitiva mayor al del grupo. Ok, Daniela. Sí, también apenas hace muy poco comenzamos, a las 40 más o menos, hace unos 9 minutos. Y estamos dando un preámbulo a un tema que llama arreglos. Y en este momento lo que están haciendo es el análisis de este problema que está en esta diapositiva. Diseñar un algoritmo, antes de, bueno, había puesto esta frase del José Luis Lagrange que dice que antes de crear debemos de entender. Entonces quiero que hagamos el análisis de este ejercicio, que vamos a encontrar la nota definitiva a un estudiante que le han hecho 3 evaluaciones, a varios estudiantes. Dijimos que 10, que tienen una nota, 3 valoraciones, la primera vale el 30, la segunda vale el 30 y la tercera vale el 40%. Y además estos datos: el promedio del grupo, cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo y cantidad de estudiantes con nota definitiva mayor al promedio del grupo. Profe, una pregunta. Sí. Es que ahí además se requiere saber los siguientes datos: promedio del grupo, y una dice cantidad de los estudiantes con nota definitiva menor y la otra también es menor. No, la segunda es mayor. Ajá, la segunda es mayor. Gracias. Con gusto. Profe, ¿los datos de entrada no serían las notas de cada estudiante? Sí. Profe. Sí, dame un momentico que estoy leyendo lo que escribió Andrea. Dale, bro. Ok, ya te respondo, Andrea. ¿Quién me está hablando? Yo, profe, Juan Pablo. Dime, Juan Pablo. Profe, pues yo digamos que lo haría con un llenar para poder hacer la sumatoria del promedio del grupo. ¿Un llenar qué? Pues como dice, ¿Pero qué llenarías? Porque tú estás viendo... Las notas de cada estudiante 1 a 1. Uh-huh. Y ya pues para... Pero cuando dices realizar... llenar, ¿qué llenas? ¿Dónde llenas? Pereiras. Ya le respondo a la duda, profe. Ok.
Ok, entonces Andrea dice, entonces tendría que ser una variable definitiva para cada estudiante. ¿Por qué necesitas tener la nota definitiva para cada estudiante? ¿Por qué se necesita tener una variable con definitiva para cada estudiante? Para poder sacar el promedio del grupo. Bueno, pero para ese no habría necesidad de tener una sola definitiva. O sea, calculamos la definitiva y vamos acumulando en una variable. Algo así como que suma igual a suma más definitiva, ¿no? Pero Andrea dice que porque así podemos crear un condicional si es el que comparemos, si es mayor o menor. Ok, entonces allí está la situación. Como nos están pidiendo esto, la pregunta es, ¿cuándo puedo calcular el promedio del grupo? ¿Cuándo? ¿O cuándo debo calcular el promedio del grupo? Cuando tenga el conocimiento de todas las notas. Ajá, entonces solamente puedo calcular el promedio del grupo cuando haya ingresado todas las notas, ¿cierto? Solo cuando haya ingresado todas las notas definitivas, cuando haya calculado las notas definitivas, allí podré calcular el promedio del grupo, solo cuando ocurra eso. Pero después me dicen, y dígame cuánta es la cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. Ahí qué operación tenemos que hacer, por ahí Andrea lo dijo. Un condicional, sí. Ajá, un condicional donde compare el promedio con cada nota definitiva. O sea que no puedo perder las notas definitivas de los 10 estudiantes, debo tenerlas allí guardadas. Si usamos solamente una variable que calcule la nota definitiva, pues esa variable solamente tendrá la nota definitiva del último estudiante. Yo les comparto toda mi ventana porque estoy compartiendo solamente una. Voy a abrir PCI para ilustrarles esto. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir todo. Entonces, si tuviéramos algo así como esto, digamos, aquí estamos diciendo que esto vale, esto es I, arranca en 1 hasta 10 porque vimos 10 estudiantes, un paso en 1. Entonces digámosle que aquí le decimos leer nota 1, leer nota 2, leer nota 3. Aquí le decimos que definitiva le asigne N1 por 0.3 creo que es, más N2 por 0.3 más N3 por 0.4. Esto punto y coma aquí y pongamos esto aquí. Entonces, cada que pase una iteración, este DEFI se está recalculando con la nota de cada estudiante. Entonces, para el primer estudiante será una nota definitiva, para el segundo estudiante una nota definitiva, y nosotros solamente podemos calcular el promedio aquí. Entonces, promedio va a ser igual, digamos, aquí vamos sumando, suma, asígnele suma, más DEFI. Acá diríamos promedio es igual a suma dividido sobre 10. ¿Listo? Entonces, si vemos allí, siempre se está calculando EFI. Aquí está la nota definitiva y nosotros podríamos decir aquí escribir nota definitiva
y le decimos defi. Pero cuando ya estemos aquí, ¿cuántas notas definitivas tengo? Solamente tengo una. ¿La de quién? Esta nota, cuando salgamos aquí, este defi va a ser la de qué estudiante. La del último, correcto, Andrea, la del último. Entonces, de acuerdo a su análisis que han hecho, yo tengo que guardar las 10 notas definitivas. Tengo que tenerlas. ¿Para qué? Para que acá ya después yo venga a decir que si promedio es mayor o igual, digamos que a defi 1. Entonces ahí haríamos un contador. Y si no, pues haríamos el otro contador para los de menor. Y así sucesivamente. Entonces estamos viendo que necesitamos guardar la nota definitiva. Entonces ustedes podrían decir, no, pues entonces digamos defi 1 y luego tendríamos que volver a leer defi 2, luego defi 3 y sucesivo. Entonces digamos que esa no es la solución porque podríamos tener 10 variables, pero acá nos tocaría hacer 10 comparaciones. Y si ya no son 10, sino que son 10.000, entonces necesitaríamos 10.000 variables y 10 comparaciones. Entonces digamos que aquí falta algo y ese algo lo que vamos a ver hoy, que se llaman los arreglos. Entonces veamos una definición y ahorita vemos cómo trabajamos con los arreglos. O sea que en últimas lo que estamos demandando es que necesitamos guardar una colección de datos. Mientras volvemos ahí a la diapositiva con los conceptos, quiero ambientarles un poquito hacia dónde nos vamos a mover o qué es lo que le vamos a agregar a esto. De acuerdo a la necesidad que tenemos, porque ya ustedes vieron en la necesidad de la solución del problema que ustedes necesitan tener las notas definitivas de los 10 estudiantes guardadas. Entonces, hasta el momento, ustedes dicen algo así como que de tipo real, nota 1. Entonces, cuando ustedes dicen eso, lo que están diciendo es, yo quiero una posición, un lugar donde voy a guardar datos, y ese lugar lo voy a identificar con N1. Entonces, en ese caso, N1 lo que está representando en donde se guarda el dato. Cuando ustedes dicen N1 es igual a 3, entonces lo que hace es que en donde está representando N1, pues ahí tiene un 3. Eso es lo que se hace. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, leer N1, y por alguna razón ahí leyeron un 3, entonces eso es lo que pasa. Y si ustedes dicen N1, es igual a 5, entonces lo que pasa es que viene aquí donde está guardado y pone el 5 y el 3 se perdió. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta el momento con las variables. Entonces lo que estamos viendo es que yo necesito aquí tener un N2, tener un N3, tener un N4. Entonces aquí estoy representando que tengo un conjunto de datos, pero este conjunto de datos está identificado, cada dato con un identificador diferente. Este es N1, este es N2, este es N3 y este es N4. En el momento que yo voy a hacer operaciones con estos, pues tengo que referenciarlos. Por ejemplo, si fuera a hacer la suma, pues tendría que decir, mire, digamos que suma es igual, nos tocaría decir, suma es igual a N1 más N2 más N3 más N4. ¿Por qué? Porque cada dato está en un identificador. De acuerdo a la definición, estamos diciendo que un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Finita porque tiene un límite, tiene un tamaño, homogénea porque todos los elementos son del mismo tipo y ordenada porque se puede determinar cuál es el enésimo elemento. Entonces, en últimas, siempre digo que un arreglo es una variable especial. En últimas, un arreglo es una variable como estas que hemos trabajado. Pero aquí yo voy a decir que esto se va a llamar notas. Esa es una variable que se va a llamar notas. Y aquí yo le puedo decir, y usted como variable especial va a guardar 5 elementos. Entonces eso ya es una colección de datos, es un arreglo que está diciendo usted va a guardar 5 datos. Bajo el mismo nombre va a guardar 5 datos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Usted es notas y usted va a tener la capacidad para guardar 5 valores. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Ustedes notas
y usted va a guardar 5 valores. Ah, ¿cómo así? Sí, mira, aquí voy a guardarle un 5, voy a decir acá que esto era un 3, esto era un 2 y esto era un 4. Aquí va, él dice, ok, usted va a guardar un 5, va a guardar un 3, va a guardar un 2, va a guardar un 4, va a guardar un 5 y va a guardar un 2. Pero yo dije allá que eran 5. 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos datos que están aquí y estos que están acá? Pues que estos es una colección de datos, pero cada uno tiene un nombre. Este se llama N1, este se llama N2, este se llama N3 y este se llama N4. ¿Sí? Mientras que este se llama notas y tiene en ese caso 5 valores. Y entonces dice allá que es ordenada porque se puede determinar su enésimo elemento. Entonces, cada uno de esos valores va a tener un identificador que se llama índice. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, este señor de aquí se llama índice. El índice del arreglo. Buenas noches, Luis Alegrando, bienvenido. Entonces, en este caso, este se llama notas. Y notas va a tener la capacidad de guardar simultáneamente 5 valores. El primer valor está en la posición 0. El segundo valor está en la posición 1. El tercer valor está en la posición 2. El cuarto en la posición 3. Y el quinto en la posición 4. Entonces, a esto se le llaman arreglos unidimensionales, vectores unidimensionales, porque solamente con un índice lo podemos identificar. Entonces, la variable se llama notas, pero tiene la capacidad de guardar simultáneamente 5 valores. Entonces, aquí lo más probable es que hubiésemos dicho aquí notas en la posición 0 es igual a un 5. Notas en la posición 1 es igual a un 3. Notas en la posición 2 es igual a un 2. Y así sucesivamente. Entonces mire que aquí en este caso el conjunto de datos los estamos representando bajo el mismo nombre, bajo el mismo identificador. Lo que pasa es que ahora cada dato va a tener su posición, su identificador, su índice. Entonces terminemos esto aquí. A ver, esto es 2, 2, 3, 4 y 5. Sería 3. Aquí sería 4. Y aquí sería 5. Entonces este arreglo tiene la capacidad para guardar bajo el mismo nombre en posiciones de memoria consecutivas 5 datos. Verás al 4 nomás era ahí. 5, 3, 2, 4 y 5. Aquí ya sería así. Ahí está. Entonces, eso es un arreglo. Y eso, entonces ustedes dirán, ¿y eso qué ventaja tiene? Ah, tiene una gran ventaja. Si observan el índice, pues es consecutivo. Y dice que arranca desde 0 hasta n-1. Entonces, el tener esa característica nos va a dar la oportunidad de hacer operaciones sobre esos datos de manera muy sencilla, utilizando estructuras repetitivas. Entonces, por ejemplo, si quiero la sumatoria de esto, pues podríamos decirle que para y que arranca en 0 hasta siempre y cuando y sea menor que 5 y la variable i va a ser igual a la variable i más 1. Aquí adentro entonces podemos decir que suma es igual a suma más lo que tiene notas, y yo siempre tengo que referenciar el elemento. Entonces en este caso notas en la posición i. Y fin para. Entonces mire que no nos tocó ir uno por uno como fue el caso de acá. No nos tocó ir uno por uno, sino que en ese caso como i itera, entonces i arranca en 0, luego vale 1, luego 2, luego 3, luego 4 y ahí termina. Entonces aquí está diciendo, cuando i valga 0 estoy hablando de notas en la posición 0, o sea, hasta 5. Cuando i valga 1, entonces estoy hablando de notas en la posición 1, o sea, 3. Cuando i valga 2, entonces estoy hablando de notas en la posición 2, o sea, 2 y sucesivamente. Entonces, esto, lo único que está haciendo aquí es que esto es una variable que puede simultáneamente bajo el mismo nombre guardar un conjunto de datos y funciona tal cual como una variable. Mire, aquí está. Igual. Mire, si yo aquí
dijese N1 es igual a 4, entonces ¿qué pasa? Pues viene aquí donde está el valor, ya no tiene un 5, que es un 4. Entonces lo mismo va a pasar acá. Y yo le digo notas en la posición 0 es igual a un 3,6. Entonces lo que viene acá a la posición 0 le dice que va a valer 3,6. Que se perdió ese valor que había y dejó el último. Entonces mire que funciona como una variable, porque en última es una variable. Pero lo que pasa es que esa variable es algo especial porque guarda simultáneamente varios valores. Denme un ok ahí en el chat si está clara la explicación hasta el momento de lo que es un arreglo, en este caso un arreglo unidimensional. ¿Listo, Osvaldo? Oscar. Gracias, Johanna. Gracias, Diego. Gracias, Andrea. Listo, John Dairo. Gracias. Gracias, María Alejandra. Listo, Juan. Gracias. Los demás. Gracias, Jean Martín. Entonces, cuando acá decimos teóricamente que es una colección finita, homogénea y ordenada de datos, eso es lo que está sucediendo. Mire, esto es una colección de datos finita, porque en este caso son 5 elementos, homogénea porque guarda el mismo tipo de dato, y ordenada porque yo sé quién es el elemento 0, quién es el elemento 1, quién es el elemento enésimo de esa colección de datos. Entonces, un arreglo es una colección de datos del mismo tipo que se almacena en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre en común. Esto que hemos explicado acá. Consecutivamente hay unos datos, tienen un nombre en común y es una colección de datos. Y entonces el arreglo tiene dos partes, tiene los componentes y tiene los índices. El elemento hace referencia a los elementos que lo conforman el arreglo y el índice permite referirse a la posición que ocupa cada elemento del arreglo. Entonces este es el elemento 0, el elemento que está en la posición 0, el primer elemento que está en el índice 0 que tiene un valor de 3,6. Este es el segundo elemento que está en la posición 1 y que vale un 3. Entonces siempre el índice va a arrancar desde 0, siempre. Entonces en un momento determinado, cada que yo vaya a referirme al arreglo, tengo que determinar su posición. O sea, yo no puedo decir notas, asígnale un 3,9. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, usted me está diciendo que guarde un 3,9 en notas, pero ¿en cuál posición de notas? Él preguntaría, ¿y en cuál de todas las posiciones que él tiene quiere que le guardes el 9? Entonces, por eso yo tengo que establecer el índice. Entonces, mire, en la posición 3. Ok, entonces en las notas, notas, en la posición 3, entonces dice guarde un 3,9. Ese 4 que hay ahí se pierde y ahora queda solamente el 4, el 3,9. Entonces, eso es lo que indican los arreglos. Los arreglos se pueden clasificar de acuerdo al número de dimensiones que tienen. Entonces, hay unos arreglos que llamados unidimensionales, que son vectores. Esto que estoy representando aquí es un vector. Es un arreglo unidimensional porque solamente tiene un índice que identifica los elementos. Hay bidimensionales, que llaman matrices. De hecho, esto que estoy utilizando aquí, esta hoja de cálculo es una matriz, porque mire que tiene componentes en fila y componentes en columna. Entonces las matrices es eso. Y multidimensionales es que tienen más de 2 dimensiones. Entonces este es un arreglo unidimensional. Tiene una longitud. Cuando hablamos de la longitud es el tamaño de elementos que tiene, la cantidad de elementos que tiene. ¿Cuántos elementos puede guardar este arreglo que está en esta gráfica? ¿Cuántos elementos puede guardar simultáneamente? Correcto. Puede guardar 8. ¿Por qué 8? Porque mire que el índice arranca desde 0. Si el índice arrancara desde 1, sí serían 7. Pero como el índice arranca desde 0, entonces a ese 7 final hay que sumarle 1. O es lo mismo decir que la cantidad, el índice del último elemento es n-1. Entonces, en ese caso, el índice el índice del último elemento de este arreglo es el 7. Por lo tanto, la cantidad de elementos son 8. La cantidad de elementos son 8.
Estas son las arreglos bidimensionales. Entonces, miren, se llaman bidimensionales porque tienen dos índices. Uno que identifica la fila y otro que identifica la columna. Entonces, yo para saber dónde está un valor, pues tengo que decirle en qué posición de la fila y en qué posición de la columna está. Entonces, por ejemplo, si digo el elemento que está en la 1, 3, siempre en matrices el primer valor se va a referir a la fila. Entonces, si yo digo el elemento 1, 3, entonces estaríamos hablando de esta fila, la fila 1 con columna 3. O sea que este es el elemento 1, 3. Diferente a si digo el elemento 3, 1. Entonces, 3, 1 es la fila 3 y la columna 1. Este sería el elemento 3, 1. Ese sería los arreglos bidimensionales. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días porque hoy vamos a ver solamente los unidimensionales. Y hay otros arreglos como los multidimensionales, los que tengan más de 2 dimensiones. El único que se puede representar como gráficamente es el de 3 dimensiones, que tiene un alto, un ancho y una profundidad. Ancho, alto y profundidad. Entonces, en este caso, este valor, ¿qué estaría diciendo? Este valor es el valor del producto 1 en junio de Argentina. Eso es lo que está diciendo ahí, del 2.12. El 2.12. Y aquí, escondidamente, aquí abajo debe haber otro valor, que sería de mayo para Argentina del producto 1. Ese sería el de n dimensiones. El de 4 dimensiones, pues todavía no hay forma como representarlo. Entonces yo puedo hacer operaciones con esos arreglos. Entonces puedo leer, como el ejemplo que tuvimos, puedo leer una lista de calificaciones de un examen, encontrar su media, escribir una lista de calificaciones mayores que la media, ordenar la lista de las calificaciones en un orden ascendente y sucesivo. O sea que yo puedo hacer operaciones sobre esos datos. Entonces lo que vamos a ver hoy son arreglos unidimensionales. Entonces son los arreglos más simples y constan solo de un índice. O sea que yo diciendo la posición de un índice, yo ya sé a qué elemento me estoy refiriendo. Y hay muchas notaciones y una de las notaciones es ponerlas entre un corchetes o entre un paréntesis. Sobre los vectores yo puedo hacer una lectura o escritura. O sea, yo puedo leer un dato y guardarlo en un vector y también puedo ir a mirar a ver ese vector en qué posición que hay. Puedo hacer asignaciones, puedo hacer actualizaciones, puedo hacer recorrido secuencial, puedo ordenar los datos, puedo hacer búsqueda, puedo hacer muchas operaciones. Entonces, una de las operaciones es el recorrido secuencial. El recorrido secuencial es que yo comienzo a buscar un dato desde el primer elemento, luego el segundo elemento, luego el tercero, luego el cuarto y luego el quinto. Entonces, se va en secuencia desde el primer elemento hasta el último elemento. Generalmente las operaciones de recorrido se hacen sobre una estructura repetitiva y que controla que tiene una variable de control que arranca en 0 y va incrementando de 1 en 1 y pongo el nombre del arreglo dentro de esa estructura repetitiva representando el índice. Entonces, si mi vector se llamara ejemplo, si mi vector se llamara X, entonces yo puedo referirme a los elementos de ese vector con la posición Y, teniendo en cuenta que Y arranca en 0 y llega hasta un valor del tamaño del vector. Generalmente vamos a utilizar una estructura para. Entonces para Y, que arranca en 0 hasta la longitud del arreglo, incremente Y en 1. Entonces lo que él va a hacer allí es que va a imprimir esos valores. Ambientemos un poquito esto con PCI. Entonces, la idea es que cada que nosotros queramos una colección de datos bajo un nombre, lo que hacemos es que la definamos de esta manera. Entonces, digámosle acá, definir, llamémoslo notas, como real. Definamos lo otro, pues ahí está también N1, N2 y N3. Y necesito defi y necesito suma. También prom del promedio. Ok. Y aquí en PCIN, para decir que esto va a ser un arreglo, si lo vamos a hacer sin PCIN, sino en pseudocódigo, la forma de decir que es un arreglo es dándole, como lo tengo yo aquí establecido, el identificador y entre corchetes el tamaño. Aquí significa que tendrá
la capacidad de almacenar simultáneamente 5 valores bajo el mismo nombre. Acá esa sería la forma como lo haríamos en pseudocódigo. Entonces acá en PC5, ¿qué le decimos? Después de definir la variable, le decimos dimension, el nombre de la variable y entre paréntesis la cantidad de elementos que va a tener, 5. Entonces, ahí significa que notas ya no va a ser una variable nomás, sino que va a ser una variable que va a poder guardar 5 valores. 5 valores. Entonces acá lo que le decimos es lo siguiente. Como yo necesito guardar defi, entonces lo que le decimos es lo siguiente. Notas en la posición i va a ser igual a asignele defi. Pero tengo que corregir algo, porque acá él debe arrancar en 0. En este caso debería de 0 a 9. Y arranca en 0. Luego cuando haga una iteración, cuando esto se devuelva, pues sí valdrá 1. Luego cuando esto se devuelva, pues sí valdrá 2 y así sucesivamente. Voy a hacerlo con 5 elementos. 5 elementos. Y luego vamos a decir que nos imprima, como para ver que ahí están, vamos a decirle que nos imprima todos los elementos. Entonces para y que le asignamos 0 hasta 5 con paso en 1. Hacer y simplemente digámosle escribir notas de i y en este caso notas en la posición i. Ahí nos va a imprimir las 5 notas que capturemos. Si le digo notas arreglo y lo ejecuto. Ok, variable i no está inicializada. Ok, no la definí acá, entonces voy a definirla. Definir y como entero. Listo, ahí está. Entonces digamos que el primer estudiante sacó 1, 1, 1. Variable no inicializada, suma. Como estoy en modo estricto, él me define que tengo que inicializar todo. Suma es igual a 0. Y creo que no es nada más. Vamos a ejecutar a ver. El primer estudiante sacó 1, 1, 1. Nota definitiva 1. El segundo 2, 2, 2. El tercero 3, 3, 3. El cuarto 4, 4, 4. Y el quinto sacó 5, 5 y 5. Bueno, ya hay un sexto ahí. Yo creo que me va a sacar error 5. Y digamos aquí que se volvió a sacar 1. 1, 1, 1. Ajá. Entonces mire el error que sacó. Dice subíndice 5 fuera de rango. ¿Eso qué significa? Si ustedes miran, me pidió 6 estudiantes. 6 estudiantes, porque acá arrancó 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí, la posición 0 sería 1, la posición 1 sería 2, la posición 3 serían 0, 1, 1, 2. Bueno, no pude. Ahí lo escribo. De 0 es el primer elemento, 1 sería el segundo elemento, 2 sería el tercer elemento, 3 sería el cuarto elemento, 4 sería el quinto elemento. ¿Listo? Ya aquí eso es lo que estamos haciendo. Desde la posición 0 hasta 5. Pero si vemos acá las posiciones, no llegan hasta 5, llegan hasta 4. Entonces por eso me sacó ese error fuera de índice. Entonces corrijamos, aquí no va hasta 5, sino que va hasta 4. Listo, y ahí está, el subíndice fuera de rango. Porque acá abajo también tengo que decirle
que hasta 4. Aquí sí va 5 porque son 5 elementos. Listo, ahí está. Mire. La nota 0 vale 1, la nota 1 vale 2, la nota 2 vale 3, la nota 3 vale 4 y la nota 4 vale 5. Entonces tenemos los datos ahí guardados. Entonces ya con eso resolvimos el asunto que es que necesito guardar varios datos. Entonces lo resolvemos con uno, porque mire que acá nosotros estamos diciendo notas y notas en la posición y. Bueno, cuando y valga 0 estoy hablando del elemento que está en la posición 0. Cuando y valga 1 estoy hablando del elemento que está en la posición 1 y así sucesivamente. Entonces esa es la forma como guardamos los arreglos. Ok, entonces le voy a subir esto allá al campus. Notas arreglos. Para que usted termine. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que para recorrer un arreglo generalmente necesitamos un para. Podría ser un while o un do while, pero con un para es suficiente, mire. Yo recorro aquí de 0 a 4. Aquí recorro de 0 a 4. Entonces les voy a subir este a su campus para que usted lo baje allá y me termine de hacer las necesidades que solicitaron al principio, que es cuántos estudiantes tienen una nota definitiva mayor al promedio del grupo y cuántos tienen una nota definitiva menor que el promedio del grupo. Estoy en la valla, estoy perdido. Eso no son ustedes. Tenían al de la valla abierto. Permítame un momento. Listo, entonces bajen ustedes allá. Si ya estaban en el campo, le dan un F5 ahí para que les refresque. Bajan ese archivo. Y entonces, bueno, cada que queremos hacer una operación sobre los datos de un arreglo, pues hacemos generalmente un para, generalmente. Por ejemplo, y cada que me vaya a referir a él, tengo que darle el nombre y posiblemente la variable del para. Por ejemplo, si aquí yo le dijera notas en la posición I, es igual a 0. Una vez salgamos de este para, ¿qué ha pasado con ese arreglo notas? ¿Qué se hizo aquí? ¿Qué pasa con ese arreglo notas? Al ejecutar este para, con estas sentencias, ¿qué le pasó aquí a notas? A todas les asignó un 0, correcto. Entonces aquí quedó 0, 0, 0, 0 y 0. Porque mire que le está diciendo nota en la posición I. Cuando I valga 0, entonces está hablando de la posición 0, entonces pongo un 0. Notas en la posición I. Cuando I valga 1, entonces está hablando del elemento 1, entonces póngale un 0. Cuando I valga 2 y así sucesivamente. Entonces todos los valores, mire, si esto fueran, digamos que esto fueran aquí 40.000 datos. Con esto mismo le estamos dando un 0 a los 40.000
datos. Generalmente siempre que vamos a hacer operaciones sobre los datos, lo que hacemos es que lo metemos dentro de una estructura repetitiva. Entonces, como ustedes ya tienen ese allá, entonces, por favor, con base en esa estructura que les acabo de entregar, terminen de resolver este. Entonces, dígame, ¿cuál es la cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo? ¿Y cuál es la cantidad de estudiantes con nota definitiva mayor al promedio del grupo? Entonces, bájenlo y me resuelven esos dos puntos. ¿Qué van a hacer allí? Entonces, modifiquen esto de tal manera que una vez calculado el promedio, usted pueda determinar cuántos estudiantes su nota definitiva es mayor que el promedio y cuántos tienen una nota definitiva menor al promedio. Miren que aquí, noten que aquí cuando estamos guardando la nota definitiva, también decimos notas en la posición I. O sea, si vale 0, en la posición 0 guarde esa nota definitiva. Cuando valga 1, guarde esa nota definitiva. Y cuando lo estamos escribiendo, lo mismo, miren, notas en la posición I. Entonces, complétenlo para que resuelvan esto. Denme unos 3 minuticos, ya vuelvo. Ok, ¿cómo les va? ¿Cómo va con el cumplimiento de esos dos requerimientos? El obtener la cantidad de estudiantes con nota definitiva mayor al promedio del grupo y la cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. Miren que en últimas comenzar a trabajar con el vector de alguna manera es sencillo en el sentido de que lo único que le agregamos es el índice, y generalmente el índice es la variable, no siempre, pero generalmente es la variable que estamos utilizando en la estructura repetitiva para. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron? A veces siento que estoy muerto. No me escuchan los vivos. No estoy muerto, gracias, Andrea. Dale, mostrámelo y lo miramos a ver. Ok, entonces hace un recorrido sobre el vector. Cada que nosotros queramos hacer algo con los datos del vector, a eso le llama un recorrido. Generalmente en el recorrido lo que hacemos es un recorrido secuencial que va desde el primer elemento hasta el último elemento. Entonces, como ahí I vale 0, entonces iniciando vale 0, entonces será nota en la posición I, o sea, en la posición 0. Y lo que dices está bien, Andrea, porque tú lo que estás diciendo, este elemento que está en la posición 0 es mayor que el promedio, sí, entonces un contador mayor igual a contador mayor más 1, y si no, pues contador menor igual a contador menos más 1, y al final ejecútalo y nos lo demuestras allí.
Ok, muy bien. Entonces el promedio fue 3.12. Y entonces nos dice que la cantidad de estudiantes con nota definitiva mayor es 3, porque el primero sacó 5, el tercero sacó 3.6 y el cuarto sacó 5. Y dos sacaron 1, que son la cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. Entonces, muy bien, Andrea. Entonces, ahí con el ejemplo que nos muestra Andrea, mire que lo que hacemos es recorrer el arreglo. Entonces, en la línea 13 de lo que ella tiene allí, en la línea 15, pues ahí se están guardando los valores en el arreglo. En la línea 15, o sea, todos los datos se están poniendo ahí. Y cuando i valga al 0, será el valor que queda en la posición 0. Cuando i valga 1, serán las posiciones que el valor que está guardando en la posición 1 y sucesivo. Y luego después podemos recorrer el arreglo, como en la línea 19 a la 21 que las imprimimos, y como en la línea 23 a la 30 que vuelve y se recorre solamente para determinar que si cada elemento lo comparamos con, en este caso, con la variable promedio y hacemos unos contadores. Entonces, de alguna manera, eso es los vectores, los arreglos unidimensionales o vectores, que guardan simultáneamente varios datos sobre un mismo nombre y lo trabajamos con un índice, y luego nosotros podemos hacer esa operación de esos índices. Bueno, muchas gracias, Andrea. ¿Preguntas? Bueno, entonces voy a volver a presentar mi pantalla. Entonces, básicamente ahí ya dimos respuesta a esto. Entonces, por aquí el recorrido secuencial es meter el vector sobre un para que va desde 0 hasta la longitud -1 de la matriz y hacer las operaciones que uno necesite. Si voy a leerlo, pues le digo leer X en la posición tal. Si voy a escribirlo, leer X en la posición tal. Y generalmente, dentro de una estructura repetitiva, indicando el índice. Siempre indicando el índice. Entonces, mira, leer X en la posición Y o escribir X en la posición Y. Siempre va a ser de esa manera. Pues la asignación sería lo mismo. X en la posición Y es igual a X en la posición Y por X en la posición Y. O sea que básicamente es el cuadrado de lo que hay en cada posición. Aquí en este caso está dejando todos los valores en 0. A X en la posición Y es igual a 0, entonces está dejando todos los valores en 0. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio completo. Entonces, una fábrica de torno utiliza la desviación estándar para analizar un determinado proceso industrial. Una fábrica de torno utiliza la desviación estándar para analizar un determinado proceso industrial. Requiere un algoritmo que permita calcular la desviación estándar, la varianza y la media de n valores registrados para el análisis. Entonces, si no se acuerdan cómo se hace la varianza, la desviación estándar, ahí está ese enlace. Entonces, en este caso es que tenemos un conjunto de datos, esos conjuntos de datos los guardamos en un vector, pues determinan ahí como para que hagan el ejercicio 10 datos, y a esos 10 datos le va a sacar la desviación estándar, la varianza y la media. Entonces, por favor, hagan su análisis y luego construyen su algoritmo.
Es una función que llama SQRT. No, raíz 2. Por ejemplo, supongamos que suma vale 5. Le decimos escribir raíz de suma. Le decimos raíz 2 de suma. O también RC, una de las dos. Profe, no está presentando la pantalla. Sí, yo la estoy presentando. Seguramente tú dejaste fijada la de otra persona. Busca mi nombre en los participantes y... Listo, sí, profe, gracias. Ok, dale. ¿Qué está diciendo aquí? Raíz 2. Bueno, RC entonces. RC. Es raíz cuadrada. Ahí está. Bueno, eso ya no sé cuánto, entonces suma es igual a 5. No, suma es igual a 25 para que dé 5. Ahí está, la raíz de suma es 5. Suma vale 25, la raíz cuadrada de suma es 25. Con gusto, Andrea. Chicos, ahí les mando el formulario para que llenen la asistencia. Por favor, para la próxima clase, terminar de hacer este ejercicio. Ya lo tengan resuelto. La próxima clase vemos en Visual Basic cómo se implementan los vectores unidimensionales. Y pasamos este ejercicio a Visual Basic. Listo, chicos, entonces
terminan de hacer ese ejercicio, damos por terminar la sesión de hoy y ya nos vemos dentro de 8 días para trabajarlo en Visual Basic. Con mucho gusto, Juan. Con mucho gusto, Andrea. Con mucho gusto, John. Con mucho Chao, gusto, profe, Daniela. muchas gracias. Chao, Jessica. Con mucho gusto. Listo, Luis. Feliz noche. Chao, Jan. Chao, Stephanie. Chao, Luis. Chao, Luis Alejandro. Con mucho gusto, Isabela.